contradicción con todo aquello que conocer. Vemos siempre todo al revés. Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito de esta canción de Cerati. El misterio es contradicción. ¿Qué es lo que nos quiere decir? En principio vamos a analizar esta palabra, contradicción. ¿Por qué? Porque nos habla de una dialéctica. Y la dialéctica, como sabemos, tiene dos partes. O sea, una dialéctica es la dialéctica platónica, digamos la dialéctica base, que nace de los griegos. Es una dialéctica que tiene que ver con la dialógica. La dialógica en el sentido del diálogo, es decir, el diálogo entre los griegos, que siempre, digamos, llevaba a hablar y llevaba a el ágora y llevaba a la filosofía, es lo que genera la filosofía de alguna manera. Y la dialéctica hegeliana, que viene después, que justamente tiene muchísimo que ver con esa contradicción, porque la dialéctica hegeliana, bueno, es una dialéctica donde yo me afirmo en contraposición con otra cosa, es decir, yo me niego, esta cuestión de negar, ¿sí?, para afirmarme, es decir, yo no soy mi público de Instagram. Entonces, yo me debo también a mi público. ¿Por qué? Porque yo me constituyo en oposición a mi público. Si yo fuera mi público, bueno, yo no sería Samuel. Pero como soy Samuel es porque no soy mi público. Y yo también me puedo negar para afirmarme. Yo puedo decir, yo no soy una persona que, no sé, hace natación. Soy una persona que hace filosofía. Bueno, entonces esa es la dialéctica y aparece en la contradicción que nos habla este tema, ¿no? El misterio es contradicción. Con todo aquello que conoces sigue. Entonces el misterio aparece como algo oculto, y esto que tiene ese significado profundamente esotérico, que esotérico significa lo oculto, lo que en la filosofía se empezó a desarrollar, sobre todo cuando Roma conquista, se empezó a desarrollar más bien de puertas para adentro, es decir, toda una cuestión críptica, toda una cuestión que tenía que ver con una teurgia, que tenía que ver con una ascensión espiritual y un conocimiento de la gnosis, ¿no? Porque estaba el gnosticismo y toda esta cuestión que era de puertas para adentro, ¿no? Lo que después se constituyó en masonerías, este tipo de cosas, Rosacrucis y otro tipo de sectas, ¿no? La filosofía sabemos que viene de la secta órfica en algún nivel, que era, digamos, muy profundamente conectada con lo pitagórico y todo esto, pero que se desarrolla en el misterio. Entonces el misterio después, digamos, en la modernidad cobra otra dimensión, y en el siglo XIX, podemos decir, o en la posmodernidad, si lo queremos ver de esa manera, también cobra otra dimensión. Es decir, el misterio para la modernidad es el misterio kantiano, es decir, es el noúmeno, es la realidad en sí misma que no podemos conocer. Entonces el misterio, digamos, es aquello que no podemos conocer directamente, digamos. Y bueno, acá nos aparece como contradicción con todo aquello que conocemos, ¿no? En esta canción de Cerati. Entonces el noúmeno kantiano es lo que no podemos conocer, es una realidad en sí misma. Y esto va a cambiar después, porque va a ser negado por Hegel. Hegel va a decir, bueno, sí podemos conocer lo que hay en el noúmeno. Y es interesante porque el noúmeno kantiano es esta realidad a la que no podemos acceder, y eso es algo que nos angustia, digamos, porque nos hacemos preguntas que no podemos contestar, ¿no? Que eso es algo que toma la filosofía negativa, digamos. Es una realidad angustiante porque nos hacemos preguntas, estamos condenados como humanos a hacernos preguntas que no podemos contestar. ¿Qué hay del otro lado de la muerte? No lo sabemos, nunca lo vamos a poder saber, es incognoscible. Sin embargo, estamos obligados a hacernos preguntas sobre qué hay del otro lado, sin poder contestarlas. Y el resultado de esas preguntas que intentamos contestar sin ningún tipo de información, bueno, eso es lo que genera la metafísica, entendida como una lógica que está reducida a sí misma, porque no hay nada concreto, cognoscible, es decir, no hay nada fenoménico detrás de esa metafísica. Pero metafísica, como sabemos, no quiere decir una divagación estúpida, nada que ver. La metafísica es la ciencia de los primeros principios, ¿no? Desde esa definición griega principal, aristotélica, si se quiere, es la ciencia de los primeros principios, digamos. La metafísica es lo que nos habla de aquello que fundamenta la realidad misma. Como, por ejemplo, si yo dijera, la realidad existe en sí misma. Bueno, eso es un principio metafísico porque es imposible de demostrar. Sin embargo, bueno, partimos de esa base en la ciencia, por ejemplo. Yo creo que es muy razonable. Yo la postularía claramente como un axioma válido. Si bien tiene sus límites, obviamente. Entonces esto aparece en Kant, pero sin embargo Kant, por más que funda a Schopenhauer y tiene una cuestión profundamente oscura, que es esto que les decía, de
que pensar, bueno, nos hace sufrir y en realidad nunca vamos a entender ciertas cosas, nunca vamos a poder responder ciertas preguntas, en realidad tiene una parte profundamente luminosa Kant, que es esta fusión que él hace, en la cual dice que la metafísica sí que es posible y sí que es posible la ciencia, que mucha gente esto lo entiende mal. ¿Y cuál es esa parte? Bueno, esa parte, esa llave que él da, es el juicio sintético a priori. Es aquello que une toda la forma, digamos, de entrarle a los fenómenos y al noúmeno, pero de una manera unificada. Es decir, son juicios científicos y a la vez son juicios experienciales, son juicios, digamos, innatos también, son cosas que son leyes. Es decir, las leyes científicas son generadas por la humanidad. No, son descubiertas de alguna manera. Entonces, al ser descubiertas, vienen de afuera, como dijo Hume. Pero al tener una estructura lógica en sí misma, es decir, esas leyes son regulares, ajenamente a la humanidad, bueno, entonces son en sí mismas. Entonces ahí tiene razón Descartes. Entonces es como una fusión. El juicio sintético a priori es, por ejemplo, este es uno de los ejemplos que da, pero a mí se me ocurren otros, en algún momento podremos hablar de esto. Bueno, la línea recta es el camino más corto entre dos puntos, ¿sí? Esto es un juicio sintético a priori. Otro puede ser la ley de la relatividad general. Sí, es una ley y sin embargo es algo que descubrimos, es decir, es algo que viene a nosotros a partir de la experiencia y lo adquirimos, ¿sí? Y nunca va a ser algo completamente finito, digamos, y acabado, porque siempre vamos a conocer más sobre eso, siempre vamos a conocer más sobre estas leyes, digamos. Entonces esta es una parte profundamente luminosa de Kant que después Nietzsche va a criticar. Nietzsche va a decir, eso es una pelotudez, no tiene sentido, eso es otro velo, otra forma de enmascarar la verdadera realidad, que es la realidad de Sileno, la verdad de Sileno. Como le decía el otro día, es una verdad negativa, que es que, o sea, la verdad de que la realidad no tiene sentido, no va hacia ningún lado, vamos a morir, y todo esto le estamos poniendo máscaras para no ver esta realidad oscura. Esto es lo que nos va a decir Nietzsche. Entonces Nietzsche al misterio lo va a tratar como la parte artística, como que el misterio, digamos, sería como un poco más Cerati, porque es más artista. El misterio está buenísimo, no queremos destruir el misterio, no, el misterio está bien, el misterio es belleza, el misterio es para Nietzsche femenino, esta cuestión medio machirula del eterno femenino, de esta cuestión de lo que queremos descubrir, de lo que se muestra de a poco, no se muestra completamente, digamos. Entonces eso va a ser para Nietzsche. Y es un misterio que a la vez, digamos, no acepta este noúmeno kantiano, porque no está dividido en dos, como Schopenhauer, digamos, esta cuestión de que hay una representación y una voluntad por el otro lado. No, para Nietzsche está todo unido y es a la vez múltiple, digamos. Esta cuestión es, digamos, una multiplicidad de fuerzas, ¿no? Como Schopenhauer, que la fuerza es una sola, ¿no? Entonces, para cerrar, para terminar, bueno, esta cuestión de la verdad, digamos, que hay del otro lado del misterio, es como un poco la verdad en términos griegos, que los griegos tenían esta cuestión de la verdad como un desocultamiento, pero era una verdad que no es igual que la verdad judio-cristiana, digamos, como, bueno, una revelación divina, sino que es una verdad que no es correspondentista, es decir, no es que yo me doy cuenta cómo son las cosas y listo, sino que la idea de la perfección de la cosa es más real que las cosas, porque las cosas son defectuosas, son contingentes, ¿sí? Si yo veo al pato y el pato se parece a la idea de pato que tengo, igual no es suficiente, porque ese pato no es perfecto. La idea perfecta del pato, esa es la verdadera realidad para Platón. En cambio, para Nietzsche esto es diferente, digamos. La verdad es la verdad de Sileno, es darse cuenta que nada tiene sentido, nada va hacia ningún lugar, digamos. Y la verdad científica, bueno, si lo queremos decir también para cerrar, es la verdad correspondentista, es decir, da igual si es bueno o si es malo, no quiere decir que la verdad sea siempre buena, como decía Platón. Para Platón la verdad es buena, bella, justa. Para la ciencia no, para la ciencia, digamos, que el pato se corresponda con la idea de pato es suficiente, es correspondentista. Esta es la idea de verdad de Wittgenstein, ¿no? Y obviamente Nietzsche se oponía a esto y decía que lo más interesante es el misterio y dejar vivo el misterio, y que la ciencia es una falopa para enrostrar la verdadera densidad del misterio y toda la profundidad de la vida inocente y las fuerzas múltiples de cambio del deseo que convergen en una sola también. Así que todo esto salió del tema de Cerati.